¿Sí? ¿Sí? ¿Fui yo? Estamos hablando de una serie que llamamos Menos Máscaras, Más del Espíritu. Y eso significa que estamos apuntando a la parte emocional. No se dejen confundir. Hay personas que al no evaluar correctamente este tipo de enseñanzas piensan que estamos enseñando psicología barata. No, no me interesa enseñar psicología barata. Me interesa, a la luz de la Escritura, ayudarnos a entender que las emociones hacen parte integral de nuestro ser. Y que si no hemos aprendido a gestionarlas correctamente, esa es la razón por la cual se nos presentan tantos problemas en la vida. Desde lo más simple, desde lo más sencillo, hasta lo más complicado. Te pongo un ejemplo. Si a un niño de 2 años tú no le enseñas a gestionar sus emociones, que por cierto son bien volátiles, porque a los 2 años los niños son volátiles, y a los 3 también, y a los 4 también. Pero si un papá o una mamá no está atento y le enseña a gestionar correctamente sus emociones, el niño puede aprender mal cómo usarlas. Por eso es que uno ve niños pidiendo cosas a punta de gritos o pataletas. Y el papá que no le ayuda bien a su hijo a gestionar las emociones, cuando el niño pataletea, le alcanza lo que quiere o lo que pide. Y en psicología eso sabe cómo se llama refuerzo positivo. Entonces el niño hizo una pataleta, se llenó de gritos, pidió a gritos lo que quería, lo que fuera. El papá o la mamá corrieron y se lo alcanzaron. ¿Y saben qué le dijeron implícitamente al niño? Le dijeron, así es como se piden las cosas. Y así es como se obtiene, gritando y haciendo pataleta. Muy bien, hijo mío. Eso fue lo que hicieron. ¿Por qué? Porque el papá mismo o la mamá no supo cómo ayudarle al niño a gestionar sus emociones. Y ese es un ejemplo sencillo. Pero le voy a poner un ejemplo grave de un adulto que no aprendió a gestionar sus emociones correctamente. El día que se le quema el arroz a la señora, tira el plato y pide el divorcio. Pero si no era para tanto. Un arroz se puede quemar en cualquier momento, ¿sí? Eso no es, gracias, Jess, eso no es motivo de divorcio. Ah, pero ¿qué le pasó a ese adulto? Tiene 40 años que no aprendió a gestionar sus emociones. Esa es la razón. Por eso hace eso. Y entonces la señora se queda pensando y dice, me casé con un adolescente. Entonces tiene que terminarlo de criar. Ah, pero ojo, no le echen el agua sucia a todos los hombres, porque hay mujeres tan pataletudas también. Pataletosas. Que si las cosas no se hacen como ella dice, entonces pega el grito y tal, hasta que obtiene lo que quiere. Eso es gestionar mal las emociones. ¿Y hacen parte integral del ser humano? Sí, señor. Porque Dios nos hizo con una capacidad intelectual para pensar, con una mente. También nos hizo con una capacidad evolutiva, con una capacidad para tomar decisiones, pero también nos dio emociones. Por eso amamos. Por eso, si nos descuidamos, odiamos. Por eso nos entristecemos. Por eso nos alegramos y reímos. Porque somos seres con emociones. Entonces, creo que bien vale la pena seguir pensando en el tema. Esta serie ya casi está terminando. Creo que me queda esta y otra prédica. Pero el ánimo que les quiero dar es a que le pongamos todos, como buenos adultos, hijos de Dios, mayores de edad, atención a nuestra parte espiritual. Amén. Eso es indiscutible y es primero. Pero
también a nuestra parte emocional. ¿Cómo estoy yo reaccionando, gestionando, actuando? ¿Cómo estoy evidenciando mis emociones? Eso es clave. Y sirve para toda la vida. Y en todos los escenarios. ¿Cuántos trabajos una persona ha perdido por gestionar más sus emociones y reaccionar mal? Que el jefe le llamó la atención y entonces me puse bravo y me voy. Y después dice, ay, me quedé sin trabajo. Y vaya consigo. Y todo a razón de una mala reacción. ¿Cuántos están ahorita en la cárcel por una mala reacción en cuanto a sus emociones? ¿Cuántos están en el cementerio por una mala reacción en cuanto a sus emociones? ¿O cuántos están en el hospital por una mala reacción en cuanto a sus emociones? Pero lo importante que es, ¿cuántos han perdido cosas valiosísimas en la vida, como un matrimonio, unos hijos, por una mala reacción en cuanto a sus emociones? Este es un tema clave. Pero quiero decir, y quiero arrancar diciendo a ustedes, a todos, gracias. Gracias. Y en sintonía con Pablo, ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice esto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El contexto de esta carta es muy conocido para nosotros, ¿cierto? Es un contexto de gozo, es un contexto de prisión, porque Pablo escribe esta carta, como escribió otras 3, un total de 4 cartas, desde la prisión: Filemón, Colosenses y Efesios, y esta de Filipenses. 4 cartas en cadenas, se puede decir. Pablo, no se puede decir de Filipenses que tenga un tema súper central. Mucha gente intenta decir, no, es el gozo, el tema central. No, pero es que encuentro estos temas muy cruciales en Pablo en Filipenses. Por ejemplo, Pablo hace una aproximación a cómo él piensa de la vida y de la muerte, por ejemplo. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en otro contexto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto tan usado y tan mal usado, tan mal interpretado además. Algún día lo explicaremos mejor aquí, si es que ya no lo hemos hecho. Pero no podríamos decir que en Filipenses Pablo trate específicamente un tema, aunque el gozo es un tema central, ¿de acuerdo? Ahora, ese tema que Pablo maneja también allí, de la vida y de la muerte, de alguna manera lo ha llevado a considerar lo precioso que ha resultado para él y para otros. Escuchen esta palabra: invertirse en los demás. Invertirme en otros. Eso tiene unas implicaciones. Cuando una persona entiende desde el Evangelio el valor de invertirse en otros, está por el mejor camino. ¿Sabe por qué? Porque es la única forma de salir de mi egoísmo. Entender que vale la pena invertirse en otros es renunciar poco a poco a mi propio egoísmo. Porque la contraparte de esa, ¿cuál es? El yo. Ustedes me han escuchado. Yo. Y en muchas consideraciones, en términos de sociedad,
sociedad pensamos así. Lo que a mí me sirva, lo que a mí me favorezca, lo que para mí resulte beneficioso, aquello de lo cual yo puedo sacar algún tipo de tajada, eso vale. Lo demás no. Lo del otro no vale. Lo que le beneficia a otro no vale. Pero cuando uno empieza a caminar en la dimensión de Pablo y de los filipenses, fíjense que, a diferencia con Corinto, por ejemplo, a diferencia con la iglesia de Colotas, Pablo recibe la ayuda que los filipenses envían, y creo que fue en 2 oportunidades, no para Pablo, bueno, en un sentido para Pablo, pero además a través de Pablo para una iglesia como la de Jerusalén. ¿Sí? Y Pablo hablaba eso en los filipenses, cómo ellos desde su propia necesidad apoyan la obra del ministerio. Lejos, porque aquí estamos hablando de la zona de Macedonia, y Jerusalén, mire dónde queda, al otro extremo. Entonces, ese tema de la vida y de la muerte, ese tema de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de alguna manera aboca a Pablo a considerar lo precioso que resulta vivir por Cristo y por el Evangelio. La situación de Pablo es muy difícil. Y ustedes, o todos creo, sabemos que cuando estamos en circunstancias difíciles, lo último que se me ocurre es pensar en otros. Pues hombre, no tengo para comer y ahora me vienen a decir que me ponga a pensar en el vecino que no tiene pan. Olvídese. ¿Sí? Es muy fácil que el que atraviesa alguna circunstancia difícil se ensimisme. ¿Sabe lo que significa eso? Ensimismo. O sea, se concentra en él, en el mismo. ¿Sí? En el otro. Es muy fácil que la persona se enconche, porque es que todo el que sufre en mayor o menor medida siente que su sufrimiento es el peor de todos. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando alguien viene y le dice, ven, que te está sufriendo porque no tiene zapatos, pero es que el de allí no tiene pies. ¿Sí? ¿Se dan cuenta uno? El nivel de sufrimiento de uno es el peor. No hay sufrimiento peor que el mío. De verdad que está sufriendo por algo que a veces uno se oiga, como dicen los chinos por aquí, es en serio. Es en serio. Pero es una tendencia muy, para decirlo, muy humana. Y una tendencia más cuando estamos en circunstancias difíciles, tratar de responsabilizar a otro. El otro es responsable de mi sufrimiento. Llámese familiar, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo. Dios es responsable de mi sufrimiento. Yo soy una víctima. Esa es la tendencia. Pero encontramos en Pablo un ejemplo maravilloso. En las peores circunstancias, porque ojo, una vez ve esto muy ligero, pero uno dice, oiga, Pablo lo que en el fondo estaba esperando era una ejecución. En otras palabras, Pablo en la cárcel, encadenado, él no sabía qué iba a hacer de él mañana. Y realmente lo que él estaba esperando, por el contexto lo digo, porque las ejecuciones eran muy comunes. Y él era, entre otras, declarado un enemigo del imperio. Y a los enemigos del imperio los mataban, los ejecutaban de unas diferentes maneras. Muchos crucificados, porque era una práctica común.
nació del Imperio Romano la crucifixión, pero ellos la práctica más bien común. Así de que, por un momento, pensemos en Pablo. Oiga, él no estaba diciendo, bueno, mañana me voy para la casa. No hay lío. Él no estaba en ese. Él estaba diciendo, ¿quién sabe si mañana viene? Era lo más seguro. Era lo más seguro. Pero fíjense que aún en esas circunstancias tan difíciles, y aquí está lo precioso, Pablo se detiene a pensar en otros. Mire lo que dice el texto. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Se detiene a pensar en otros, en el bien que otros, hablando de los hermanos de Filipos, la iglesia de Filipos fue fundada por Pablo. Pablo fue llevado por Dios, literal, porque se acuerdan de la visión del Macedonio, allá en Hechos, donde Pablo fue impedido para pasar a un lado, pero tuvo una visión donde el Señor le dijo, ven, de parte de un macedonio, le dijo, ven, pasa y ayúdanos. Y cuando él llega, no encuentra hombres de fe, encontró una mujer, Lidia. Y Lidia fue la que abrió la casa para que Pablo empezara su obra misionera de fundar una iglesia en Filipos. Para los que dudan de la participación del género femenino, no. Lidia es un precioso ejemplo de un instrumento de Dios para la extensión de su reino. Entonces, Pablo está recordando a sus hermanos en Filipos, a esa iglesia, lo recuerda con cariño y algo fundamental, con gozo. Oiga, ¿quién tiene gozo en las condiciones de Pablo? En la expectativa que él tiene para el mañana. Pero Pablo lo recuerda con gozo. Y pudo tener tiempo, sacó tiempo para recordarlos, para orar por ellos, para agradecer a Dios por ellos. Qué precioso, ¿verdad? Luego no veo un Pablo ensimismado, más bien veo un Pablo que independientemente de sus circunstancias tiene la capacidad de pensar en otros. Y allí se desprende para mí esta declaración. La gratitud es una virtud. Si usted la tiene y la ha cultivado, amén, gloria a Dios. Pero si lucha con eso, yo de todo corazón te quiero animar. Te quiero animar. Los hijos de Dios, con el favor de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, deberíamos caminar mucho en esa dimensión. Ser agradecidos. Usted se ha dado cuenta que a veces, inclusive, los hijos de Dios nos encontramos renegando por lo que no tenemos, olvidándonos de todo lo que tenemos. Ay, mi vida es un desastre, yo sin lavadora en la casa. Y siempre va a encontrar un motivo para renegar. Si su corazón está inclinado a eso. Siempre, porque aquí no le falta algo. Aquí no le falta algo. Materialmente, emocionalmente, psicológicamente. Donde quiera que mire. Algo le falta. Entonces, el que tiene su corazón inclinado a esa práctica, nunca le va a faltar motivo. Va a estar renegando por todo. Porque sí, porque no, porque también, porque si acaso. Pero, y esto es muy, muy bonito,
el que con el favor de Dios inclina su corazón hacia la gratitud, tampoco nunca le va a faltar motivo para hacerlo. Nunca. Ay, Señor, gracias. Estoy vivo. Un día más. Me puedo mover. Mis hijos, mis hijas, mi esposa, mi esposo. Tengo trabajito. Tengo un abrigo, tengo un saco. Tengo una camisa. ¿Qué sé yo? Un plato de comida, un huevito frito. Arrocito con huevo. Amén. El corazón agradecido se come el arroz con huevo. El corazón desagradecido dice, ¿para qué no hay carne? Tienen el mismo plato sobre la mesa. Solo que uno tiende a la gratitud y el otro tiende a la ingratitud. Esa es la razón. El uno tiende a la amargura de la ingratitud, porque la ingratitud incuba la amargura. Y el otro tiende al gozo, como Pablo, porque para la persona grata, para la persona con corazón grato, todo es motivo de gratitud. Ahora, si uno tiene la precaución de enseñarle eso a los hijos, créanme, eso es una gran bendición. Desde pequeños. Hijo, a ver, hermano. Esto aquí no se trata de renegar porque no tiene el par de tenis que quiere. Sí, amén. Si lo quiere, chévere. Y oremos por eso, de pronto un día lo compramos. Pero démosle gracias a Dios por los zapatos que tiene. En vez de estar renegando por los que no tiene, y los que desean, y los que anhelan, y los Nike. No. Démosle gracias a Dios por los Troicos que tenemos. Oiga, esa marca todavía existe. Sí. ¿Qué es eso, pastor? Somos nosotros los adultos quienes estamos en la responsabilidad, si se quiere, de enseñarle a los otros, a los más pequeños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el valor de la gratitud. Créanme, un corazón que aprende este principio, esta virtud de ser gratos, de ser agradecidos, va a estar muy lejos de la amargura. Va a estar muy lejos, cada vez más lejos de estar todo el tiempo encontrando motivos para renegar. Si dejamos que se incline hacia allá, no le van a faltar motivos. No le van. Y a veces lo peor de todo es que eso se vuelve cultura de familia. El papá reniega, la mamá reniega, el hijo mayor reniega, el otro también reniega. Pues todo el mundo reniega. Y nadie dice, oiga, gracias a Dios por ese colchoncito tan bueno. Pero gracias a Dios porque tengo una cobija para echar la noche, no tuve frío. Gracias a Dios porque me levanto hoy 3 pasos y estoy en el baño. Pero como hay cosas que damos por sentadas, ¿cierto? Casi que son deudas de Dios para conmigo. Entonces, hablo en el versículo 5, en esa línea de pensamiento, con ese corazón grato, les dice, oiga, yo oro específicamente por una cosa, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Oiga, no solo que Pablo entiende la predicación del Evangelio y la extensión del reino de Dios como una tarea de todos. La carta la encabeza diciendo Timoteo y yo. La carta la envía con un mensajero que se llama Epafrodito, porque de los filipenses recibió correspondencia de manos de Epafrodito. Seguro que está recordando a Lidia y a las mujeres que estaban con ella cuando fundaron la iglesia. A los hermanos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los obispos, a los diáconos, etcétera, etcétera. Pablo
en favor de la proclamación del Evangelio. Y eso hay que darle gracias a Dios. Que haya gente así, con un alto nivel de compromiso, con un alto nivel de sensibilidad. El que participa activamente en la proclamación del Evangelio ya entendió una cosa. ¿Sabe qué cosa entendió? Que yo puedo ser salvo, amén. Que yo soy el Hijo de Dios, amén. Que a mí Cristo me rescató, amén. Que tengo el privilegio de ser llamado Hijo de Dios, amén. Pero que hay miles o millones allá afuera que no tienen el privilegio que yo tengo y que lo necesitan. ¿Ve lo que significa invertirse en otros? El que no ha entendido esto dice: yo ya soy salvo, de malas todo el mundo. Yo ya. Ese es el egoísta. Pero el que tiene el corazón agradecido y el que ha entendido lo que significa invertirse en otros, dice: oiga, yo soy salvo, Señor, gracias. No lo merecía, lo tengo. Pero mi papá, mi mamá, mi primo, mi familiar, mi tía, el sobrino, mi amigo, mi amiga, mi compañero de la universidad, del colegio. Uy, Señor, tanta gente. Y dispone su corazón para ese tesoro que tiene ya, el suyo, llevarlo y compartirlo con otros. Qué precioso. Pablo les dice: oiga, yo oro y le doy gracias a Dios por ustedes, por eso, por sus acciones concretas, no carreta, concretas, su compromiso, consistencia. Eso implica sacrificio, eso implica esfuerzo. Alguien me recordaba el otro día precisamente, yo no me acordaba de eso. Bueno, mi esposita me recordaba que cuando estábamos en el proceso, creyentes de banca, pero con un corazón muy dispuesto: Señor, ¿qué hacemos? Oiga, yo que metiéndome por allá para Ciudad Bolívar, metiéndome por allá, no sé dónde, y compartiendo el Evangelio, y viviendo en unos riesgos, en unas cosas, llegando tardísimo a mi casa, pero no porque estuviera vagando con amigos o borracho, no, porque estaba compartiendo el Evangelio. Y después de una época muy difícil en nuestra vida, perdón que hable de mí, pero es mejor para arreglar el chisme. Económicamente no teníamos al pan de mañana, pero eso recuerdo que no me detuvo. Yo hacía la tarea y muchas veces llegué a mi casa a la 1 o 2 de la mañana a pie, lavado porque no tenía para uno. ¿Y de dónde venía? De una célula, en un barrio X, Y o Z. Pero era una pasión por compartir el Evangelio. Y yo leía esto y yo decía: cuando Pablo dice esto de los hermanos de Filipos, me identifico, porque tiene que haber sacrificio, porque Pablo está celebrando el esfuerzo, porque el esfuerzo y el sacrificio son condiciones clave para saber que realmente estoy evidenciando el amor de Dios, estoy siendo grato con Dios, me estoy invirtiendo, y es lo que creo que Pablo está rescatando. Se estaban invirtiendo en otros. Eso es lo que Pablo celebra, ora y da gracias a Dios. No han parado, porque dice, mire que esto dice, desde el primer día hasta ahora. Pero Pablo es testigo de que no pararon, de que no tenían vacaciones, de que seguramente habían tenido obstáculos y los obstáculos no los habían detenido. Era una acción continua,
real. Ese tipo de acciones en las que se permanece con fuerza, con ánimo. Y eso también es fundamental. Lo que Pablo está diciendo es: doy gracias a Dios por ustedes, no han estado ociosos, han determinado poner sus manos en el arado y han permanecido, sin importar, porque póngame cuidado a esto, muchos no se involucran como debe ser en la proclamación del Evangelio por temor. El que dirá, el que me hará. Y sí, es cierto, servir claramente lo exponemos. Porque yo aprendí hace muchos años esta máxima, esa es mía, autoría mía. Venga, le ayudo y dígame cuánto le quedó debiendo. Eso es lo que significa servir. Usted sirve, usted ayuda y queda bien. Pero tengo dos caminos: amargarme con eso o saber que es así. Yo ya sé que es así. Listo. Entonces ven, te sirvo y dime cuánto te quedó de bien. Servir implica riesgo, implica exponerse. Involucrarse implica exponerse. Y hay mucha gente que no se quiere exponer. Es la razón por la cual no lo hace. Porque cuando uno se expone, no falta el crítico. No falta el crítico. Pues, ¿qué tiene el crítico? Que siempre está encontrando la falla. Es que dijo, es que no dijo, es que hizo, es que no hizo, es que... Y hay mucha gente que se paraliza por eso. Otros decimos: vamos para adelante. ¿Qué hacemos? Ese es un riesgo natural. Pero vale la pena. Ahora, en el versículo 6, Pablo va a fundamentar su oración, su gozo, su alegría. Y él dice: yo estoy convencido de una cosa, hermanos, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y creo sinceramente que Pablo está hablando en dos sentidos. Uno es el sentido corporativo. Está hablando de la iglesia. Y está hablando probablemente de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pero también creo que Pablo está hablando a las personas. Está diciendo: Dios comenzó una obra en ti y la perfeccionará. Fíjense que Pablo está descansando ya no en lo que ellos hacen. Pablo ya no está alabando lo que ellos hacen. Ahora está alabando lo que ellos son. Y aquí hay una gran diferencia. Hay un aspecto clave. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se es. Pablo está diciendo, en otras palabras: oiga, entre nosotros no hay ningún producto acabado. ¿Te recuerdas de pronto una predicación que yo hice donde les animé a ponernos un letrero aquí que decía algo así como: hermano, téngame paciencia, soy un producto que todavía no ha sido terminado? Algo así. Así deberíamos mirarnos los hijos de Dios. Ningún producto es acabado. Todos estamos en proceso, todos. Eso se llama santificación en lenguaje teológico cristiano. Santificación. ¿Eso qué significa? Que toda la vida tú y yo vamos a estar en proceso. Toda la vida. Ahora, lo que se supone es que el proceso nos va llevando a madurar un poco cada vez.
que se hace, para que sea genuino en lo que se es. La esencia es lo que motiva y le da un sello de genuinidad a lo que se hace. ¿Me está copiando? Lo que se es sale a flote en el momento menos esperado. Una vez alguien se despachó en insultos contra otra persona y después se dio cuenta y le dijo, ay, discúlpame, yo no soy así. Y la otra persona le dijo, no, tú sí eres así. Lo otro es una máscara. Pero hubo algo que te detonó. Ay, yo no soy así. No. Lo que salió es lo que realmente eres. Lo otro es pura mascarita. Y como los seres humanos no están buenos para las cosas. Son muy buenos para las cosas. Entonces, dígame aquí quién llega aquí a la iglesia que no tenga aureola. Yo estoy en puras aureolas. Pero cuénteme cómo le va en la casa. Cuénteme cómo le va en el trabajo. Cuénteme cómo le va con el cliente que le quiere robar. Y a veces le sale a uno la ¿cierto? El otro día alguien me sacó la piedra del Transmilenio. Realmente una policía. Que usted no sirve para un carajo. Y dije, se me olvidó que era pastor. Qué vergüenza con el Señor y con ustedes que ahora lo saben. Podían haberse los contado. Mejor que lo sepan. Cuando sale eso, es lo que uno realmente hay. Lo otro es una máscara. Y a veces somos muy buenos poniéndonos la máscara. Y nos ponemos máscara sobre máscara sobre máscara. Y entonces, ay, no, es una felicidad. Sí, ¿cómo no? Por eso cuando yo quiero saber de un varón, me gusta preguntarle a la esposa. Cuando quiero saber de una dama, me gusta preguntarle al esposo. De vez en cuando le pregunto a los hijos. Porque ellos tienden a decir la verdad. No, usted es una caspa en la casa. Está bien, es una tienda. Una bandera. Bonita, blasfema. Es grosera. Pero a mí no me parece. Yo creo que usted está inventando. No, pastor, es que usted no la ha visto. Lo que somos en esencia sale a flote a través de lo que hacemos. Por eso creo que es tan importante lo que Pablo les dice. Dice, yo sé. Mire, entre nosotros no hay ningún producto acabado. Partamos de ahí. Todos somos imperfectos. Usted no pretenda ganar de, ay, el perfecto. No, todos somos imperfectos. Y todos la embarramos. Y en algún momento se nos van las luces. Gloria a Dios si nos arrepentimos. Gloria a Dios si pedimos perdón. Gloria a Dios si nos compungimos por el daño causado, lo que sea. Pero que nos ha pasado, nos ha pasado. Y si no te ha pasado, tranquilo, te va a pasar. Ahora, esto no es una licencia para andar por la vida actuando de cualquier manera. Cuidado, no estoy diciendo eso. No es eso. Es más bien que entendamos cómo debemos mirarnos como Pablo miraba a los hermanos de Filipos, con misericordia, con compasión. Él implícitamente les está diciendo, mire, todo
de la fidelidad de Dios. Porque eso es lo que les dice. El que comenzó en ustedes. Fíjate a quién se está refiriendo. La buena obra. Él será fiel, no depende de tu fidelidad. Porque si dependiera de tu fidelidad y la mía, ahí la estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero dependemos de la fidelidad de Él. Fielmente comenzó una obra y fielmente Él la perfeccionó. Él. Entonces lo que Pablo está diciendo es: yo no confío en ustedes. Yo no confío en ustedes. Yo confío en Él. Y como Él comenzó una obra en ustedes, lo que sí tengo ciertísimo, por mi propio proceso, creo que podría decir Pablo, por mi propio proceso, yo sé que Él es fiel. Y que poco a poco va a ir perfeccionando esa obra. La va a ir perfeccionando. En la misma carta de Filipenses, capítulo 3, Pablo va a decir, 3:12, no que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuidado, aquí no está hablando de salvación. Algunos lo quieren entender así. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: ustedes están en proceso, yo también. Yo también. Ustedes son frágiles, ustedes no son perfectos, yo tampoco. Ustedes conocen sus virtudes y sus defectos. Yo conozco las mías. Y es más, yo conozco las de ustedes. Conozco sus virtudes y conozco sus defectos. Sé de sus vulnerabilidades y de sus falencias, de sus fallas. Pero aún así, y aquí está lo precioso del mensaje, pero aún así, todos sabemos que si nos ponemos genuinamente en las manos de Dios, muy a pesar de nuestras imperfecciones, Dios fielmente nos hará útiles para su causa. Somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Pero que en las manos de Dios somos útiles. Para la gloria de Dios y para el bienestar, para el cuidado, para la extensión del reino de Dios. Hay personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia hasta que no deje todos estos vicios. Pero igual yo nunca te voy a esperar. ¿Por qué? Porque Dios no está llamando para que las personas vengan cuando ya estén perfectos. Dios nos recibe con todas nuestras imperfecciones. Dios nos recibe como el Padre recibió al Hijo pródigo, ¿no? Descalzo, oliendo a marrano, vuelto a añicos. Así nos recibe Dios. Como estemos revolcados en el barro, así nos recibe Dios. ¿Y qué hace Dios? Nos abraza, como el Padre abrazó a su Hijo. Nos abraza y nos besa. Él no es como nosotros, que si llega alguien aquí oliendo, sí, hermano. No, bueno, no aquí, no, eso no pasa aquí. Salidores son tremendos. En esta iglesia tenemos la facultad de que llegue quien llegue, lo abrazamos. ¿Amén? Ay, amén. Qué bonito. Si huele a feo, si no huele a feo, si se bañó, si no se bañó, si viene fumando, si viene sin fumar. Una vez pillé a un hermanito que venía aquí abajo. Él no se dio cuenta que yo estaba aquí. Venía fumando. Y como ya venía llegando, hizo todas esas maromas y él no se dio cuenta que lo estaba mirando.
cuando llegó ahí, él no me quería abrazar, obviamente. Ya le hizo hablar, hermano. No le digas nada, no me interesa decirle nada, porque no es cuestión de avergonzar a la gente. Pero el que supo, huela cigarrillo o no huela cigarrillo, yo tengo la disposición de amarlo en el Señor. ¿Quién le va a quitar el vicio? Pues el Señor. Yo. Y yo no soy su juez tampoco. Yo no me voy a señalar. ¿Será su lucha? Bueno, oraré al Señor para que le quite el problema del asunto. Amén. Es lo que creo que Pablo, de alguna manera, les está transmitiendo a los hermanos en Filipos. Miren, tenemos todos falencias, defectos, vulnerabilidades, virtudes, defectos. Pero no por eso, y aquí está la clave, no por eso dejamos de hacer la obra. Si alguien le ha dicho a usted que usted no puede predicar porque usted es defectuoso, no le crean. Eso viene de parte del diablo. Eso viene de parte del diablo. ¿Qué me dice a mí Dios? El Espíritu Santo. Lo que me dijo cuando yo le dije, Señor, yo todo espiritual, Señor, si yo sirvo para algo, úsame. Y el Señor me respondió y me dijo, pues no sirve para nada, pero igual lo voy a usar. No sirve para mucho, pero igual lo voy a usar. Disponga su corazón y dígale, Señor, yo conozco mis virtudes, mis defectos. Las conoces tú más que yo. Mis falencias, todo. Pero quiero en tus manos ser útil. Para la gloria de tu nombre, permíteme hacerlo, ayúdame a hacerlo, ilumíname cómo hacerlo. Déjame caminar en esa dimensión. Ayúdame para invertirme en otros. Aprender a invertirme en otros. Salir de mí. Cuando uno sale de uno, respira libertad. Crean. Crean. Más o menos como cuando nos abrieron las puertas después de la pandemia. Así. ¿Recuerdan esa sensación? Somos hijos de Dios. Espero que todos. Y si todavía no, es fácil. Dígale, Dios, yo quiero ser su hijo. Ni se compra ni se vende. Tranquilos. Y no hay que hacer ninguna pirueta rara. Solamente disponer el corazón y decirle, Señor, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hijo. Pero siendo hijos de Dios, tenemos el mejor título que puede tener un ser humano. No hay otro título. Ese título de apóstol, y querubín, y serafín, y semidios, y seministro de Dios del cielo. Nada. Mejor título para un ser humano, hijo de Dios. No hay otro. Mediante la fe, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dijo Juan. En esa condición inequívoca, habiendo sido adoptados hijos de Dios, sabemos que nuestro nacimiento, espiritualmente hablando, fue el comienzo de una gran aventura. Y la aventura continúa. Se llama santificación. La aventura es santificación. Pero ¿qué tenemos que entender, hermanos? Que somos equipo. La tarea, la extensión del Evangelio, el alcanzar a otros para Cristo, para la gloria de Dios, no es tarea del pastor solamente. No es tarea de los líderes de la iglesia solamente. Es tarea, es un mandato para cada uno de nosotros. Para ti. Con tus virtudes y defectos. Es un mandato para todos. ¿Qué sabemos? Que Dios nos está perfeccionando. Y que está perfeccionando su obra.
pero la comenzó en ti, en mí, en nosotros, en la iglesia, y Él fielmente la llevará a felicidad. Y no quiero ser grosero, pero quiero ser contundente. Dios va a hacer eso. Contigo o sin ti. Eso no seamos tan pinchados. Ay, es que si yo me voy a la iglesia le voy a hacer la falta a Dios. Por favor. Una vez alguien en esta iglesia, hace muchos años, me amenazó y me dijo: me voy de la iglesia y me llevo los diezmadores. Le abrí la puerta de ella. Que le vaya bien, compadre. Porque tiene una equivocación de plano gravísima. ¿Sabe cuál es? La iglesia no la sostiene usted ni los diezmadores, la iglesia la sostiene el Señor. Y gloria a Dios por los diezmadores, pero los diezmadores, el corazón del diezmador se lo da el Señor. A mí no me nace con esto, compadre. Jamás hemos dependido de eso. Otra vez alguien me dijo: ¿cómo dejó de ir a ese hermano que daba plata? Que pues se quiso ir, yo quiero. Lo amaba, le pongo una pistola. Tendrá sus razones y se fue. Pero se llevó la plata. Pues, ¿qué hago yo? Es que mi confianza no está en el hermano que da plata. Mi confianza está en Dios. Y aquí tenemos un ejército de hermanos que poco a poco, con la ayuda de Dios, todos sumamos. Amén. Amén. Pablo tenía una convicción profundísima, y es esta, que hay que transmitirla, tal cual. Dios jamás deja algo inconcluso. ¿Se le ha quedado algo inconcluso a su merced? Bien, Señor. Ay, sí, yo comencé una carrera. Ay, sí, yo empecé a hacer un cuadro en la casa. Ay, cierto que tengo una pared medio pintada. Nosotros llenamos todo el tiempo con las inconclusas. Pero ojo, Dios no. Y esa es la convicción de Pablo. Pablo les va a decir: mire, estoy segurísimo. Esto no es una cosa. Estoy completamente seguro que la fidelidad a Dios jamás deja algo inconcluso. Jamás. Así de que tu esencia es la fuente de lo que haces. Quién eres resulta en lo que haces. Y eso es muy lógico, ¿cierto? Esencialmente somos hijos de Dios. La lógica es que contribuimos a la causa de Dios, porque somos sus hijos, somos familia. Algo así como el que dice: yo soy cantante, pero mi profesión es hacer almuerzos. ¿Cómo así? Lo que haces está fundamentado en lo que eres. Y se supone que tiene una sintonía. Bueno, a los hijos de Dios nos pasa exactamente lo mismo. Y sabemos bien que no es en nuestras propias fuerzas, que no es en nuestros recursos, que estamos en proceso. Cuidado, quiero que lo entendamos bien. No estoy proponiéndolo como una excusa, porque no falta el que lo quiere tomar como una excusa. ¿Y usted por qué está todo borracho? Porque estoy en proceso. No, por favor. El pastor dijo ya que estamos en proceso. Perdón, que no me quedaba esta novia. Es que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que bajo la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, estamos en permanente crecimiento, de gloria en gloria, digo el Señor. Vamos caminando. Así que sí, queremos decir, hermanos, gracias. Gracias a los líderes.
ahorita lo ve. Hay cosas que ustedes no ven, hermanos, pero créanme, veo a los líderes llegando aquí un sábado a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, que alistando material, que no sé qué, que reuniéndose, sacan de su bolsillo, invitan a su equipo para un pípico, para unas cositas, hacen reunión, planean, oran. Oiga, la iglesia es preciosa. Amén. Preciosa. Y hay cosas que no vemos, pero que se están haciendo. Y hay que decir en algún momento gracias. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias por eso. Pero quiero ir más allá. Quiero decirte gracias por lo que haces. Amén. Pero queremos decir más bien, gracias por lo que eres. Es que, gloria a Dios por lo que haces. Pero más gloria a Dios por lo que eres. Por lo que eres. Dios te ha llamado. Dios te ha puesto en un lugar. Y tu esencia sale a flote a través de tus acciones. Tu esencia. Lo que eres sale a flote a través de tus acciones. ¿Cuál debe ser la condición que te sostenga? Que Dios te dotará más y mejor cada vez. Porque un corazón dispuesto, Dios le da más. Dios le da más. Ustedes, hermanos, muchas veces han sostenido la mano del que está visible. ¿Me explico? ¿Recuerdan el episodio de Aarón y Hur en Éxodo 17, cuando enfrentaron batalla los israelitas contra los filisteos? ¿Alguien se acuerda de eso? De ese episodio, que mientras Moisés mantenía las manos en alto, los israelitas ganaban la batalla, pero se le cansaban las manos y entonces empezaban a ser derrotados. ¿Y qué hizo Aarón y Hur? Cogieron una piedra, sentaron a Moisés, ellos pararon uno a la derecha, otro a la izquierda y le sostenían las manos a Moisés, hasta que libraron toda la batalla y ganaron. A veces hay Moisés por ahí, pero nos olvidamos de los Aarón y de los Hur. Y muchos de nosotros a veces somos Moisés y a veces somos Aarón o Hur. Yo sé que muchos de ustedes han sostenido las manos del que está visible, porque es que yo, aquí me ven, pero tú que estás ahí en esa sillita, de pronto no te están viendo mucho. Pero tú puedes ser un Aarón o un Hur que estás sosteniendo las manos en oración, en apoyo, en bendición. Por eso no despreciamos a ninguno. Nosotros no nos despreciamos, porque todos somos valiosos en las manos del Señor. Elisinda, la vimos ayer en su camita, oramos con ella, y no se le escucha lo que habla. Pero yo estoy completamente seguro que Elisinda está orando con nosotros, porque es una mujer de oración. ¿Eso qué significa? ¿Vale menos? Porque no está aquí, porque no está sirviendo. No, vale igual. Su oración, su intercesión, desde su dolor, desde su incapacidad, ella está haciendo su tarea. Y yo sé que muchos hacen cosas así y más. Y más. Entonces, gracias, hermanos, por sostener las manos de muchos de nosotros. Gracias por los aportes sabios. Gracias por el compromiso indiscutible. El Señor te premia. Mire, Dios no tiene deuda contigo, conmigo. Pero Dios sabe ser bondadoso. Dios sabe bendecir. Es más, dice la Escritura que Él se complace en bendecir. ¿Y cómo no va a bendecir a sus hijos? Y a los
tenemos hijos que se invierten en otros. Créanlo. Cuando uno toma la decisión de invertir su vida en otros, empieza a experimentar las bendiciones de Dios que uno no se imagina. Y no es porque sea una contraprestación, no. Ni porque Dios le tenga una deuda, no. Ni que tenga deuda con ellos, no. Es por gracia. Pero es impresionante cómo Dios se glorifica cuando una persona se invierte en otros. Algo así como: tú ten cuidado de los otros, que yo tengo cuidado de ti. ¡Oh! Eso es precioso. Ay, pero yo no le veo la casa, la finca, el carro, la beca. Ay, no, pero es que la vida no se traduce en eso. Esas son las migajas. Créame, son las migajas. Pero cuando uno ve la salud, los hijos, la esposa, la relación, la familia, uno se olvida de las migajas. Tantos bienes materiales. Sí, gloria a Dios. Si llegan, amén. Y si Dios te bendice con eso, amén. Es que eso tampoco es pecado. Pero la bendición es mucho más grande que casa, carro y beca. Créanlo. La bendición de Dios es mucho, mucho, mucho más grande que eso. No la traduzca solo en eso, porque sería un gran error. Termino con esto, hermanos. Dos cosas que Pablo dice en dos cartas distintas también. Gálatas capítulo 6, Pablo va a decir: no nos cansemos de hacer el bien. 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Qué mensaje más bonito, ¿verdad? 6:9. Hermano, no te canses de hacer el bien. No te canses. Yo sé que no se fatiga. Yo sé que a veces uno se cansa. Yo sé que uno se frustra. Yo sé que uno se enoja. Créanlo. Yo lo sé. Llevo más de 30 años en el ministerio. Yo he sufrido cansancio y enojo. Y casi que le he dicho a Dios: ay, lo que Moisés le dijo al Señor, ¿te acuerdas? Ay, Señor, es un pueblo muy bien. A veces uno siente eso, sí. Pero Dios renueva las fuerzas. Dios renueva las fuerzas. Y podemos seguir adelante. Invirtiéndonos en otros, invirtiéndonos en otros, invirtiéndonos en otros. Y apreciando el hecho que Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de aquella persona que determina en su corazón invertirse en otros. Créanlo. Créanlo. Entonces no te canses. Ahora eso porque a su debido tiempo segarás. Y además, en 1 Corintios capítulo 15, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. Oigan, esas son palabras preciosas. Preciosas. No sé qué tú haces para la obra del Señor. O sé algunas cosas, pero hay otras que yo no sé. Pero a Dios no se le pasa nada. Él sabe lo que tú estás haciendo para su causa, para su gloria. Y te mandó a decir lo siguiente: su trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Esa semillita que siembras, ese tratado que entregas, ese tiempito que dedicas a compartir el evangelio a una persona, ese gesto de amor, gloria a Dios por las hermanitas que han ido de visita. Aquí tenemos un grupo, hermanas, gloria a Dios. No voy a dar los nombres para que no se llenen de orgullo. No, ya sabes, pero las bendigo en el nombre del Señor. Porque a través de ustedes
La iglesia, Dios ha cuidado un poco a Eliseo. Las bendigo y Dios las bendice. Dios las bendice. Su trabajo no es en vano. Su trabajo no es en vano. El que se está esforzando por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por las parejas, por las damas, por los caballeros, el que está participando, el que se está esforzando, el que está invirtiéndose, llévese esto en su corazón. Su trabajo no es en vano. Su aporte, su bendición, su esfuerzo no es en vano. No es en vano. Eso es lo que me dice Pablo a los hermanos en Corinto. Entonces, gracias, hermanos, por lo que son. Por lo que hacen, sí, pero por lo que son más. ¿Ok? Por su paciencia, por su entrega, por su dedicación, por su integridad, por la prudencia también, por la sabiduría. Yo me siento agradecido con el hermano, la hermana que me llama aparte y me dice, pastor, yo creo que esto que dijo no sonó bien, yo lo aprecio. Yo lo aprecio. Yo no lo tomo como una crítica, ¿no? Lo aprecio. Entonces, hagamos estos ejercicios con toda libertad. Seamos maduros. Gracias por la madurez. Gracias por la sujeción también. Porque una iglesia requiere un nivel de sujeción, en el sentido de que hay líderes, hay dinámicas que requieren eso. Gracias por enseñar a los hijos a ser agradecidos. Hagan como en el colegio, de vez en cuando. Hacen un dulcecito a su hijo y dígale, llévele a la profe. Y dígale, profe, gracias. Ese solo ejercicio hace que el chino desarrolle la capacidad de ser agradecido. Porque es que hay niños que llegan todo el tiempo, ¿y qué más hay para mí? ¿Y qué más hay para mí? ¿Y qué más hay para mí? Pero no, tenemos que enseñarles. Llegue con un dulcecito y le diga a la profe, gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su amor, gracias por apoyar, gracias por lo que sea. Llévenle a la alabanza con un dulcecito y dígale, solicita gracias. Gracias por tu esfuerzo. Ustedes no saben el esfuerzo que hace la alabanza. Muchos ni saben. El viernes, el sábado, entre semana, que las canciones, que el ensayo, que la bailan, o no son. Así son dulces. Expresiones de gratitud. Acercarse al otro y decirle gracias. Oiga, hermano, gracias. A ti te digo, gracias por tu apoyo. Gracias por tu aporte. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu diezmo. La iglesia no funciona sin tu ayuda. Gracias. ¿Sí ven? Hay muchas formas de decirnos gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias por. ¡Ay! La última. Por favor. Gracias por invertirse en otros. Amén. Vamos a